Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. En esta noche vamos a iniciar con nuestro Evangelio según San Marcos. Y bueno, vamos a hacer una invitación a todos los que nos están viendo, nos están escuchando a través de las distintas redes sociales para que se animen, se motiven a estar estudiando la palabra de Dios. Ya he escuchado un par de testimonios que me han dicho sus clases, sus estudios han hecho algo extraño en mí, pero me han dado más ganas de leer la Biblia. Y yo digo, wow, entonces si estamos logrando eso, definitivamente se está cumpliendo el propósito, porque realmente de lo vil y de lo despreciado, el Señor se ha valido en este caso de mí, en lo poco o nada, y simplemente se abrió este espacio con el corazón para que Él sea quien nos dirija. Pero qué lindo es cuando usted mismo toma esa disposición de estudiar la palabra, de ponerse a escudriñar las escrituras y sentir que usted puede escuchar la voz de Dios directamente a través de esa relación y esa comunión con Dios. Entonces, de verdad que me alegra muchísimo que ya varios se estén motivando a por sí solos hacer sus estudios, hacer sus tiempos de meditación en la palabra. Entonces, de verdad que les cuento que eso me ha alegrado mucho y ojalá que todos estén con ese mismo mover de estar haciendo estos tiempos de meditación en la palabra. Hoy, pues, tuvimos un tiempo donde vamos a escuchar parte de la tarea de hoy, que era investigar el Evangelio según San Marcos. Entonces la tarea era muy sencilla. ¿En qué consistía? Para los que nos estén escuchando, se animen y lo empiecen a hacer en sus casas, en donde ustedes puedan hacerlo, coger y escudriñar la escritura. Hay muchos tipos de Biblia que usted puede tener. El mensaje va a ser el mismo. Algunas traen comentarios, algunas otras traen cierta información. A veces el internet ayuda con algunas cosas, pero qué lindo es cuando usted por sí solo o por sí sola empieza a leer y dice, wow, aquí Dios me habló, me dijo esto. Y me encantaría mucho que ustedes en esta noche lo puedan compartir. ¿Qué leyeron? ¿Qué Dios le reveló? ¿Qué Dios le mostró? ¿Qué investigó? ¿Qué estudió usted hoy del Evangelio según San Marcos? Y vayan levantando sus manitas y vamos a ir dando, a medida que ustedes levantan la manita, vamos a ir dando paso para que cada uno comparta, porque es de gran valor todos los aportes que ustedes hagan hoy. Entonces, yo sé que muy juiciosos lo hicieron, entonces vamos a dar el paso aquí a mi hermana María, que está por acá. Bendiciones, bienvenida y adelante. ¿Cómo está, Mario? Una vez más, buenas noches para usted y para todos los que conformamos este grupo de estudio y de verdad que muy satisfactorio, creo, para todos y cada uno de nosotros. Bueno, lo que yo le pude investigar del libro de Marcos y le pido que por favor, si estoy mal en mis investigaciones, pues somos estudiantes, espero usted como maestro que nos guíe, me sepa corregir si acaso he hecho alguna mala investigación, por favor, para que esto no quede falencias, ¿no? No solamente para mí, sino para todos aquellos que estamos conformando este grupo de estudio, ¿ok? ¿Sí? Adelante. Bueno, eh, de acuerdo al estudio que yo hice sobre el libro de Marcos, me indican que Marcos fue el autor cuyo libro que lleva su nombre, ¿no? Este no se encontraba Marcos no se encontraba entre los discípulos, pude investigar, él no se encontraba dentro de los discípulos que fueron escogidos por el Señor, pero después se convirtió a él, pero no tardó en convertirse porque se dio cuenta en realidad que el camino que él estaba dejando a un lado pues era muy beneficioso para su vida. Marcos llegó a ser ayudante del apóstol Pedro y escribió el Evangelio que está basado en lo que aprendió de él, o sea, del apóstol Pedro. Este libro de Marcos es la descripción más corta de la Biblia, ya que pasa directamente al ministerio de Juan el Bautista,
al bautismo de Jesús, a la tentación que estuvo nuestro Señor Jesús, a los milagros que nuestro Señor hizo, a su muerte y a su resurrección, ya que con este acto apareció a sus discípulos, o sea, con el acto de la resurrección de nuestro Señor Jesús, apareció luego a sus discípulos para comisionarlos, indicándoles que deben de ir por todo el mundo predicando las buenas nuevas, es decir, el evangelio, y formar a las criaturas, ¿no?, que están en este mundo terrenal para predicar el evangelio y hacerlos muy creyentes de él y del reino. Y luego, pues, de haber pasado todo esto, esa fue la llamada Gran Comisión que nuestro Señor Jesús hizo, ¿no? Dispuso, o como quien dice, dio una orden aquí para los discípulos, para luego ascender al cielo, ¿no?, donde está su Padre, nuestro Padre Celestial, y pues estar sentado a su diestra, quien está intercediendo actualmente por cada uno de nosotros. Este libro de Marcos, como pude investigar, nos manifiesta que todo parte, como es un evangelio muy corto, parte desde el ministerio de Juan el Bautista, ¿no? Ya sabemos cómo Juan Bautista vino a los caminos, cuál fue ¿cómo le puedo decir? El trabajo que él hizo aquí, ¿no? Aquí en esta tierra. En el libro de Marcos no nos dice pues en sí cómo se fue el nacimiento de Jesús, cuando vino el ángel Gabriel, abrió a María, no, sino es que se dirige directamente desde el ministerio de Juan el Bautista hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y luego la ascensión de nuestro Señor ante el Padre Celestial. Ese es en sí, en breve, el resumen que yo podría haber hecho del libro de Marcos. Y finalizo, ¿no?, para ser corto también y darle paso a mis demás compañeros, que Marcos sufrió persecución como conocedor de la palabra de nuestro Señor, y él, pues, como esa persecución que tuvo, fue arrastrado por las calles de Alejandría, atado, dice, con cuerdas en su cuello, arrastrándolo y llevándolo hasta la cárcel. Y no conforme con esto, él lo seguían torturando en ese mismo sistema para causarle la muerte con toda estos malestares que le hacían a él. Bueno, es mi intervención, mi estimado Mario, compañeros, no sé si estoy mal, corríjanme por favor, y pues seguiré escuchando más versiones, ¿no?, de esta investigación. Es mi intervención, Mario, gracias. Excelente, excelente. ¿Cómo te sentiste en esta investigación, en este recorrido, explorar un poquito más el Evangelio? Bueno, en realidad no sabía cómo hacerlo directamente. Fui estudiante también, tanto de la colegio, universidad, y nosotros cuando exponíamos un tema, un tópico diferente de cualquier materia, uno siempre se ponía nerviosa, no sabía cómo expresar y te sudaban las manos, pero créeme que yo al momento de hacer este pequeño resumen, yo me postré en oración delante pues del Todopoderoso y pidiéndole al Espíritu Santo que en verdad me guíe. Señor, guíame, cómo debo de hacerlo, dame tus palabras para yo hacerlo de una manera más sencilla, que creo que si usamos palabras más técnicas, como que nosotros ni nosotros mismos no íbamos a entender. Entonces, por eso usé estas palabras que yo las estoy exponiendo ante ustedes, como para poder entender un poquito mejor, digo yo, esta investigación. Pero me sentí muy grata, para mí misma me sentí muy grata. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que le pongo mucho amor a lo que quiero aprender.
y aprender de nuestro Dios, de Cristo Jesús, de lo que Él realmente vino a hacer por nosotros, de verdad es muy satisfactorio para nuestras vidas y por sobre todo para dar a conocer al mundo, como Él dice en su palabra, ¿no? Que tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Y así, si está a nuestro alcance o a nuestros pastores, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué te pregunto esto? Porque a veces cuando nosotros tenemos que investigar y preparar y como tú dices, tal vez haces pasar al tablero y hacer, perdón un segundo, y hacer presentaciones, ¿sí? Aquí fue algo charlado, pero cuando llevamos material y todas estas cosas, pues nos ayuda a profundizar mucho más qué es lo que queremos exponer. A veces aprende uno más enseñando, ¿sí? Y estudiando que simplemente leyendo la palabra. Bueno, vamos a darle paso aquí a mi hermana María, que está ya lista, a ver si ya puedes abrir el micrófono y contarnos a ver cómo te fue. Adelante. No me escucho. Sí. Sí. Bueno. Buenas noches nuevamente para todos. Aquí tengo un resumen de respecto a lo que investigué de Marcos. Y se dice que su familia fue quien prestó la casa donde Jesús celebró la última cena, donde se reunieron los apóstoles el día de Pentecostés cuando recibieron al Espíritu Santo en formas de lenguas de fuego. Era un niño cuando Jesús predicaba y probablemente fue uno de los primeros bautizados por Pedro en el día de Pentecostés. Llegó a ser la mano derecha de Pedro, a quien escuchaba siempre hablar de los hechos de Jesús, y aprendió muy bien todo lo que éste predicaba acerca de nuestro Señor. A petición de los cristianos de Roma, escribió el Evangelio, y que hoy en día se llama San Marcos. No se sabe a ciencia cierta en qué año fue que escribió el Evangelio, pero probablemente fue en la década del 60 al 70 después de Cristo. Los capítulos fueron escritos originalmente en griego. Se representa a Marcos como un león alado, porque inicia con Juan el Bautista clamando en el desierto a modo de un león que ruge. También se relaciona a uno de los 4 seres vivientes del Apocalipsis. ¿Qué otra cosa acá? Ya. Fue con Pedro a Roma y Pedro se refería a él como mi hijo. En Marcos fue el que estableció la iglesia en Alejandría, donde fundó una escuela cristiana y es venerado como pastor de los coptos. Y se cree que murió aproximadamente el 25 de abril del 68 en Alejandría. Por eso los católicos celebran ese día como el día de San Marcos. Sus reliquias reposan en la Catedral de Venecia. Esto es parte de lo que pude averiguar. Este es mi aporte. Si de pronto alguien no habla acerca de la otra parte que tengo, pues más adelante hablaré. Gracias. Excelente, muy bien. Gracias, mi hermana María. Excelente, muy bien. Muchas gracias. Vamos aquí ya avanzando, que sé que todos quieren participar, entonces vamos a darles la oportunidad. Aquí sigue, en el orden que la levantaron, aquí sigue Alfredo. Entonces, Alfredo, adelante, por favor. Muy buenas noches a todos. Bueno, hay algo que he notado en el Evangelio de Marcos. Digamos, es una parte donde dice Marcos capítulo 10, el verso 32 a 34.
Dice así la palabra de Dios. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. Bueno, puede ser ese solo versículo, no me voy a extender mucho. Y la única parte que nos dice que le seguían a Jesús con miedo. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice: subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumada de temor. Abrumados de temor, porque es decir, aquí Marcos no detalla todas las cosas que hacía el Señor, pero con su poder y la autoridad que él tenía, cuando él echaba fuera los demonios y todo lo que hacía era sobrenatural, mucha gente se abrumaba, se asustaba y se llenaban de miedo, aquellos que no conocían realmente al Hijo de Dios. Y aquí hay una parte que nos habla que no está en los otros 3 evangelios, pero está aquí en Marcos capítulo 16, versos 16 al 18, y es un tema bastante controversial. La doctrina bautista le ha sustraído estos versículos diciendo que fue añadido en 1500 a estos versículos para poder justificar la doctrina, donde le sustraen o le quitan la parte de los dones del Espíritu de Dios a la palabra. Y antes de leerlo, en Apocalipsis 22, 18 y 19 dice que yo testifico a todos que voy a leerlo porque realmente es algo bastante delicado meterse con la palabra de Dios, añadirlo o quitarlo. Dice la Biblia en Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en ese libro. Entonces, esa doctrina bautista se asemeja muchísimo a la doctrina salvo siempre salvo. Entonces, dice que está bien, toman una parte donde dice que la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, pero no todo aquel que lo dice es salvo, porque está quitando algo que está afectando realmente, comprometiendo la vida eterna, la salvación de su alma, porque está escrito en el texto que acabé de leer. En Marcos 16 dice, versos 16 al 18, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí habla sobre el don de sanidad, el don de lenguas, echar fuera demonios. Y bueno, hay una parte donde dice Mateo 7, 21 al 23, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Y entonces les declararé, apartados de mí, malditos, no os conozco al fuego eterno. Entonces, pero eso no quiere decir que no tengan vigencia en este tiempo la parte de los dones del Espíritu Santo, como está en 1 Corintios 12:1, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, haciendo aquí una conjetura de todo lo que quiero expresar, en Apocalipsis la síntesis es que el que le quita o le añade se mete con la palabra de Dios. El evangelio de Cristo, no él es el evangelio. Nosotros somos aprendices, queremos ser hacedores de la palabra de Dios, pero andar en la verdad sin añadir ni quitar, porque eso realmente es bien delicado. Entonces esta parte pueden investigar acerca de lo que dice la doctrina bautista. No estoy señalando a ninguna de las diferentes clases de doctrinas bautistas, porque son varias,
pero sí a las sectas que están negando esa palabra de Dios que está escrita. Gracias, eso es todo. Gracias. Bueno, sé que aquí hay varias manitas arriba, entonces si quiere le damos paso a Olga Lucía. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Bueno, lo que estuve viendo es lo primero, pues ya hay 4 evangelios. De los 4 evangelios, perdón, el Evangelio de San Marcos es el más corto, tiene 16 capítulos respecto a Mateo con 28, Lucas con 24 y San Juan con 21. Es uno de los libros más condensados, que no se extiende mucho en doctrina y tampoco en profecías como si lo hace San Mateo, que ya vimos que lo respaldaba con citas del Antiguo Testamento, ¿sí? Allí es, digamos, que se condensa y hace énfasis es más que todo en los milagros. Y como ya lo dijo algún compañero o compañera, es el evangelio, lo llaman el evangelio de Pedro, debido a que Pedro fue compañero de Marcos y por eso así muchos lo denominan, porque aportó gran material para este evangelio. Y también lo decía la compañera de Ecuador, que inicia con el capítulo 3 de San Mateo, es decir, directamente con el bautizo que realizaba Juan, con respecto a los otros que sí no lo hacen. Eso es todo, muchas gracias. Súper, muy bien. Listo, vamos a ver, dan paso, qué bueno que todos hayan hecho la tarea de explorar. Vamos siguiendo dando aquí el paso a Toli, porfa, adelante. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno. Sí. Ay, es que me da cosita. Perdón. Buenas noches a todos. Una emoción muy grande poder participar de esta hermosa actividad. Con relación a este Evangelio de Marcos, voy a ser supremamente sucinta. Consta de 16 capítulos, como lo había dicho la compañera que me antecedió. El propósito es presentar a Jesucristo como un siervo y como el Hijo de Dios, a través del relato de su ministerio y de sus enseñanzas en un formato biográfico. Autor, me llama la atención, aparece dos nombres, Juan Marcos, no sé por qué, pero así aparece. Fecha de la escritura, posiblemente entre el 55 y 65 años después de Cristo, y escrito desde Roma. Los temas a tratar: Jesús el Mesías, el servicio y el ministerio, y los milagros. Versículo clave de este evangelio, entre comillas, abro: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida un rescate por muchos. Personas claves: Jesús, los 12 discípulos, Pilato y los líderes religiosos judíos. Esa es mi breve intervención. No es una investigación, es una consulta solamente. Luego escribí del 1 al... son los 16 capítulos. Me llama la atención porque también hay mucha hilaridad con los otros evangelios. Aparecen las parábolas, que son enseñanzas, aparecen enseñanzas sin ser parábolas, aparecen los milagros de Jesús y esas tareas. Y luego aparece mucha sanidad, mucho milagro, y prácticamente esas enseñanzas son hermosas. Y me llama la atención también el que en este evangelio aparecen 2 veces el que llama la atención, que él predice su muerte en el mismo evangelio. Por acá lo tenía y me gustó. Luego ya termina justamente con la resurrección. El último capítulo es relacionado con la resurrección.
Esa fue mi consulta. Y me Excelente. siento muy agradada porque la verdad veo que estoy primeramente motivada. Siento mucho de nuevo al hacer esto porque me le dedico con todo mi amor, con mucho apasionamiento, y estoy viendo tanta coherencia, tanta similitud, tanta metáfora hermosa, ese lenguaje tan sencillo, tan preciso y tan conciso que cada vez quiero avanzar más. Muchísimas gracias, Mario, por permitirme dar a conocer esto, y claro que hay otras cositas, pero hay que... Gracias. Excelente, excelente, una consulta bien, bien amplia. Gracias, tía Toli, ahí por compartirnos. Damos el paso aquí a Alex. Alex, bendiciones, adelante. Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Bueno, lo que decía aquí mi hermana Toli, en cuanto a que el libro de Marcos, sí, tiene 16 capítulos, bueno, ya lo que dijeron ya no tiene como más relevancia en lo que voy a decirles, pero Marcos fue una persona tal como nosotros, que prestaríamos nuestra casa para que expusiéramos la palabra de Dios, que fue lo que hizo Marcos. Eso se ve evidenciado en Hechos 16-25, también en Hechos 13 al 4 al 6. También estuvo con Pablo, ¿sí? Eso se puede ver en Colosenses 4:16 y en Filemón 1:24, ¿sí? También estuvo con Timoteo, o sea, fue un hombre bastante activo, digamos, en lo que fue dentro de la ayuda, y fue un hombre que estuvo siempre entregado a la obra de Dios. También el libro de Marcos fue también dirigido, no solamente, también fue escrito en Roma, pero también explica también las costumbres judías. Ese fue el libro traducido de arameo también en algunas partes y en latín. Y pues esa es mi pequeña intervención. Hay mucho más, pero pues me centré más que todo si tuvo más participación Marcos en cuestión de en más capítulos o en más libros de la Biblia, y sí, lo manifiesta Pablo, Filemón también, Timoteo, Pedro. En primera de Pedro 5:13 indica que fue una relación bastante estrecha con Pedro, si eran parceros. Entonces esa es mi intervención. Gracias, Mario. No, a ti, Alex, excelente. Eso que estás explicando es importante. Digamos que la relación, y de hecho lo dijo mi hermana Mónica, esa relación con Pedro, esa relación con Pablo, cómo se une, digamos, toda la armonía de la palabra, las cartas de Pablo con los evangelios, y no son cosas aisladas, sino todo está aislado, esta historia viene unida, y cómo lo pone en práctica a través del préstamo de su casa. Maravilloso, y ya espero, si alcanza el tiempo, compartirles algo adicional, pero qué bonito porque ustedes están haciendo la clase hoy. Mi hermana Julia, adelante, por favor. Muy buenas noches. Bueno, yo ya he ido tachando todo lo que han dicho los demás para ver qué me dejan. De los 4 evangelios, la narrativa de Marcos es la más cronológica, es decir, la mayoría de los relatos siguen el orden en que sucedieron. Está lleno de acción. Otro elemento, Capernaum fue la base de sus operaciones. 3 características de este evangelio: corto, conciso y cronológico. Han hablado de la relación con Pedro, porque yo dije, si él no anduvo con Jesús, yo ya lo sabía, cómo fue la cuestión. Entonces, al ir investigando, vi que fue conocido como el taquígrafo de Pedro. Transcribió la predicación de Pedro, dirigida principalmente a los primeros cristianos en Roma. Traducía a Pedro frente al auditorio de habla griega. Era hijo de María, cuya casa de
Jerusalén estaba abierta a la primitiva comunidad cristiana. También me llama la atención que, bueno, ya lo había dicho, creo que dos personas, omitió elementos judíos, tales como las genealogías que hace Mateo y Lucas, ¿no? Y de los saduceos solamente una vez habla en Marcos 12:18. Su enfoque se encuentra en las obras de Jesús más que en sus enseñanzas. Omite los discursos largos. Bueno, ya mi hermana habló de la humanidad de él, como el versículo clave también. Esperé a ver qué otra cosa tenía yo para agregar, porque casi no dejan nada. Que fue el primer, bueno, ya oía a él, pero entonces en lo que yo encontré dice fue el primer evangelio que se escribió en griego. No sé, porque pues oí decir que en 2 idiomas, y habla que originalmente escritos en griego. Otra cosa particular que fue, habla de que hay 31 versículos que no se citan en los demás evangelios y narra más milagros que cualquier otro de los evangelios. Bueno, dejemos hasta ahí a ver qué más encuentro de los demás, porque ya chuleé la mayoría de cositas. Tenía eso, pero de verdad que fue bien interesante. Pienso que uno aprende más cuando hace esto. Gracias, Mario. Totalmente de acuerdo. Cuando uno hace este tipo de estudio, profundiza y de hecho entiende mucho más, con más profundidad, el Evangelio, porque no es solo leerlo por leerlo, sino que entender el contexto, entender la historia, entender el relacionamiento con los otros versículos, complementa y ya no es tan solo un Evangelio, sino se vuelve algo más profundo. Entonces, qué hermoso que de verdad que hayan hecho la tarea. Conchita, por favor, adelante. Buenas noches. Yo voy a decir lo que Julita, ya chulié la mayoría, pero todavía me quedaron 2, porque parece que yo hubiera hecho la tarea con mi hermana Toli, unas, pero me quedaron otras por fuera. Entonces, tengo que en este evangelio se narran más milagros que en cualquier otro, que acompañó, bueno, Julita ya me dijo eso, y este que no lo dijeron, estos relatos solo aparecen en este evangelio. Este es 4, 26, 29, la semilla que crece, 7, 31, 37, que Jesús sana a un sordo y un tartamudo, y 8, 22, 26, que Jesús sana al ciego de Betsaida. Es el único evangelio que narra esas 3 curaciones de Jesús. El resto ya fue prácticamente todo dicho y hecho. Me alegra mucho lo que usted dijo, Mario, porque sí, recibimos la enseñanza cuando usted nos la da, pero cuando nos deja tarea, eso es más sabroso. Es distinto cuando uno en el colegio estaba que le daban tareas, qué pereza. Aquí sí es delicioso porque uno trabaja, estudia más y se esfuerza por investigar más. Es lo que yo tenía para decir, porque de verdad está todo chuleadito. Por lo menos me dejaron esa partecita. Eso es lo bueno de haber hecho una investigación amplia, porque entonces, sí, y bueno, ahí sí ya depende de qué tan veloces son ustedes ahí levantando la mano, a ver, porque los primeros pues tienen la ventaja de exponer muchas cosas y ya los últimos les queda un poquito más difícil, y de verdad que mis respetos ahí por esa investigación, porque alcanzó a tener 2 cartuchos más para complementar, pero aquí quedan más. Mire que aquí está Cristina, que nos quiere compartir, y Alex creo que quiere comentar algo más. Entonces, María Cristina desde Estados Unidos está conectada esta noche, entonces adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Queda uno así como boquiabierto de tantas cosas que no sabe, pero qué importante conocerlas y pues ampliar nuestro conocimiento sobre la Biblia y sobre estos evangelios. Pues 2 cosas por anotar también que me llamaron mucho la atención es, este evangelio está enfocado a dar a conocer la fe de Dios a los gentiles.
más que se centra más pues en este grupo de ciudadanos, por llamarlo así. Entonces, Marcos se centró fue en dar a conocer más la palabra de Dios hacia los gentiles. Y otra cosa que encontré que me pareció bastante llamativa es que es el único libro que habla de María como la Madre de Dios, o como el hijo de María, ¿sí? Entonces, en Marcos 6:3, donde dice, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, pues también me pareció importante rescatar ese punto. Muchas gracias a todos. Si bien, y todavía hay mucho más que hablar de Marcos, y qué bonito que hayan podido explorar esto aquí en un mundo. Yo sé que algunos anotaron unas nuevas, otros tacharon otras que ya habían hecho, pero fíjense que nos estamos complementando todos, desde lo que mencionaba Alfredo, lo que mencionaba la tía Toli, Conchita, Julia, Olga Lucía, bueno, todos los que pudieron participar, allá mi hermana Mónica, todos, María, que verdad que qué bonito, porque eso nos va a ayudar a crecer a todos. Todos hemos aprendido aquí cositas que yo tal vez tampoco había visto, las estoy anotando, voy a investigarlas. Hay algo importante, y es que, pues, voy a entrar aquí en materia con algo que quería dejar para el final, pero se los quiero mostrar de una vez, y es para que ustedes investiguen. Esto no es una tarea, pero quiero que investiguen. Nosotros como creyentes, como cristianos, nos dicen muchas veces que la palabra está escrita por hombres, y que esto y aquello, y que, bueno, tantas cosas que sabemos que solo cuando Dios se revele a través de estas personas pueden entender, cómo nos pasó a nosotros, que estábamos en las tinieblas, pero su luz admirable nos abrió los ojos y nos está mostrando muchas cosas interesantes. Pero si hay un agnóstico, si hay un ateo, si hay una persona que tal vez hoy dice, deme evidencias de lo que usted me está diciendo, que es real, que la Biblia existe, que Jesús existió, pues hay muchas, y para los que les gusta ahí investigar y profundizar un poco, les quiero compartir algo que pues quería que lo viéramos en la introducción a los evangelios, y pues vamos a tener el tiempo aquí a repasar todavía parte de lo que nos falta en Juan y en Lucas. Es que aquí hay unas fuentes externas que nos van a permitir a nosotros profundizar la veracidad de lo que es la palabra de Dios, con libros que históricamente van llevando los trazos y los eventos que pasaron mientras la Biblia se estaba escribiendo. Esto, como vimos, Marcos y lo que decía Cristina me parece importantísimo, cómo cada evangelio fue dirigido a cierto segmento. Mateo vimos que fue un evangelio dirigido a los judíos, ¿sí? Para mostrar que realmente él era el Mesías, ¿sí? Por eso él citó tantas referencias del Antiguo Testamento, y acá vimos con el trabajo que todos ustedes hicieron, cómo se enfatiza en mostrar el poder, la autoridad de Dios, de los milagros que realizó, ¿sí? Y cómo va dirigido a los gentiles, a los romanos, ¿sí? Y empieza a expandirse el evangelio. Y bueno, hay mucho que hablar de ahí, porque se escribe en un tiempo donde efectivamente ya hay vías, ya se puede transitar. Recuerden que los romanos pasaron de toda la guerra que tuvieron, y pues habían ya carreteras para llevar todo lo que tenían, que en su momento, provisiones, alimentos, armamento, todas sus cosas, pues hizo que Roma se extendiera de una manera por toda Europa, de una manera mucho más eficiente, y eso permitió que el evangelio pudiera circular muy rápido. Eso es parte de los casos interesantes dentro del entorno histórico que se está dando. Eso lo vamos a ver ya más adelante, pero es importante que lo tengamos. Entonces, volviendo al tema de las fuentes externas, aquí ustedes van a encontrar evidencias importantes. Usted lo puede buscar. Esto es historia. Entonces usted le puede decir a esta persona que tal vez está cuestionando o dándole vueltas en su cabeza, qué otras fuentes puede él encontrar de la veracidad de la palabra. Usted puede encontrar materiales como algunos escritores del siglo II y del siglo I, como Josefo, que
fuente clave. O sea, esto es irrefutable. Muchos dicen, no, pero es que Jesús no existió, que Jesús no era Dios. Bueno, todo esto usted lo puede encontrar en fuentes externas, aparte de la Biblia, como muchos de los datos que ustedes trajeron hoy. Muchos dijeron, que Marcos murió de esta manera. En la Biblia no te muestra cómo murió Marcos. De hecho, tú miras los discípulos de Jesucristo, cómo murieron terrible, pero muchos de sus formas en que ellos entregaron su vida no están escritos en la Biblia, pero sí los encuentra usted en libros históricos, ¿sí? Marcos, como contaba mi hermana María ahí, murió efectivamente arrastrado con cuerdas, todo esto, y eso está registrado en libros de la historia, ¿sí? Ahora, nosotros somos bibliocéntricos, ¿sí? Nosotros estamos centrados y creemos que la palabra de Dios es una sola y nuestra fe está en ella, y por eso la estamos estudiando, para profundizar y aprender más. Pero si usted quiere tener fuentes adicionales, puede leer libros como los de Josefo, donde él habla sobre los saduceos, ¿sí? Habla sobre los sacerdotes judíos de la época, habla de los fariseos, de los esenios, ¿sí? Habla del templo de Herodes, el templo herodiano, ¿sí? El censo que se hizo por parte de Quirino, de los celotes, también nos habla estos libros. Nos habla de Poncio Pilato. Nosotros cuando estudiamos el Evangelio de Mateo vimos la roca donde está escrita su nombre de Poncio Pilato, está en el Museo de Jerusalén, como nos muestra la evidencia que realmente él fue el mayor, digamos el líder de Judea en los tiempos de Jesús. Hablas de Herodes del Grande, de Agripa I, de Agripa II. Habla de Juan el Bautista. Usted puede encontrar relatos de Juan el Bautista en los libros de Josefo, porque era un historiador, él era un documentador del momento, era el periodista de la época, y él fue narrando y escribiendo todo esto. Entonces, hay mucha gente que le cree más a Josefo que a la Biblia. Bueno, pues entonces vaya y lea y va a encontrar que lo que le estamos diciendo es veraz, es real, ¿sí? Ahí también va a hablar de Santiago, el hermano de Jesús. Va a hablar del mismo Señor Jesucristo y hace referencia a todas las antigüedades y los protocolos judíos que se hacían en la época judía. También habló de la guerra judía, ¿sí? Y presenta fuentes importantes de estudio sobre el judaísmo, también del segundo templo, ¿sí? Y todo el contexto primitivo del cristianismo. Entonces, ahí hay libros como los que ustedes están viendo en pantalla, y para los que nos están escuchando, Flavio Josefo, el autor, libros como Antigüedades Judías, otro libro como La Guerra Judía. También podemos ver Annales Tacitus, ¿sí? Es otra herramienta importante, que es Tácito, fue otro historiador, él fue romano y hace referencia a la obra de Jesús y hace muchas referencias de Jesús. Y él, en su parte del libro, por allá en la mitad, como capítulo 44 más o menos, lo que narra el libro, muestra todas esas referencias hacia Jesús y las obras que hizo Jesús, ¿sí? Y lo que decían de Jesús, ¿sí? También menciona sobre el incendio de Roma, ¿sí? El incendio de Roma durante el reinado del emperador Nerón, que eso fue en aproximadamente el año 64 después de Cristo. También describe a Nerón cómo él culpó a los cristianos del incendio de Roma, ¿sí? Y menciona todo el movimiento cristiano, cómo se da, ¿sí? Cómo surge, y también cómo fue ejecutado Tiberio por el procurador de Poncio Pilato. Este libro de Anales, escrito más o menos en el 115, menciona a Cristo y menciona muchos de esos detalles históricos, ¿sí? De hecho, el libro dice que había un líder judío llamado Cresto, no Cristo sino Cresto. Entonces parece que dentro de esa transcripción hubo ahí como un error, pero hacía referencia a Cristo, ¿sí? Y bueno, todo lo que sucedió en Roma con el emperador Claudio, todas esas continuas perturbaciones y desórdenes que se presentaban por Cristo, cómo lo atacaron, cómo le hicieron cómo lo crucificaron y lo juzgaron por muchas cosas, y acontecimientos que usted va a encontrar en el libro de los Hechos, ¿sí?
Y allá también habla sobre Aquila, que esa también está mencionada en el libro de los Hechos. Y bueno, digamos que son herramientas bien interesantes. Y bueno, por aquí Alex nos dice que tiene el libro de las guerras judías. Pues va a ser una herramienta que tú tienes de apoyo para poder garantizar que no solo la Biblia se habla por sí solo y es verdad, y amén, y creemos en ella. Hay otras referencias y unas fuentes externas que van a apoyar para el incrédulo. Bueno, pues léete este libro y si tienes dudas vas a poder confrontar esto directamente con la palabra para que Dios te hable. Otros autores, Suetonio, que tiene también información sobre el libro que llama Vida de los 12 Césares, ¿sí? Él también allí habla sobre la expulsión de los judíos, de los disturbios causados por Cristo, pues realmente es al revés, pero todo lo que pasó alrededor de Cristo, todos los disturbios entre los judíos, las enseñanzas de Jesús, también las va a poder ver allí, va a ver todo lo que el Señor habló y cómo este hombre, pues en su rol de historiador, pues no se dio cuenta que estaba dando evidencias históricas, indudables de la veracidad de la palabra de Dios, ¿sí? También habla de Poncio Pilato y bueno, y también por último a un autor que se llama Pinilo el Joven, y pues él también hace referencia a Cristo, habla también de los emperadores romanos que estuvieron y también encuentra, pues este libro lo pueden encontrar como epístolas o cartas, específicamente la carta 96 que la escribió Pinilo. Y él pues lo que trató de buscar es como narrar un poco los hechos cristianos que se fueron dando durante el Imperio Romano. Y pues realmente es una fuente bastante interesante. Todos estos libros usted los puede conseguir fácilmente, son libros históricos que ratifican la veracidad de la palabra de Dios. Entonces, cuando tenga una persona así como curiosa, dígale, bueno, pues entonces también tenemos otras fuentes externas que nos van a ayudar a ratificar la veracidad del poder de la palabra de Dios. Entonces, ahí les comparto ese dato. Y bueno, con esto vamos a arrancar con la introducción. Solo quiero hacer un breve resumen porque todo creo que lo mencionaron muy bien para el día de hoy. El Evangelio de Marcos tiene una característica muy hermosa donde efectivamente hablamos que tiene 16 capítulos, que ya todos lo mencionaron. Más adelante vamos a hablar de un capítulo que no se menciona, que no está escrito, pero bueno, ¿y por qué sí el capítulo? Bueno, ya luego lo vamos a hablar. Efectivamente es el libro más corto de los evangelios, fue el primer evangelio, ¿sí? Y su propósito es presentar a Jesús como autoridad en la tierra, sus obras y sus enseñanzas, los milagros que él hizo, pues efectivamente aquí los vamos a narrar, los vamos a ver, los vamos a estudiar. Su autor como tal no está claro, o sea, cuando usted lee el Evangelio de Marcos, no dice internamente que fue Marcos el que lo escribió, ¿sí? Pero la historia nos lleva, así como hablamos de estas fuentes externas y de las primeras, perdón un segundito, que se abrió un micrófono. Las primeras fuentes nos muestran que efectivamente fue Marcos el que lo escribió y el nombre Juan Marcos, que alguien nos estaba aquí preguntando por qué Juan Marcos. Bueno, ya vamos a ver, resulta que Juan es el nombre que tenemos en el hebreo. Juan en el hebreo y Marcos en el griego, ¿sí? Y ya vamos a ver las referencias, bueno, creo que hoy no las alcanzamos a ver todas, pero vamos a ver las referencias donde nos habla de quién es Marcos, ¿sí? Cómo está su relación con Pedro y los pasajes bíblicos que nos van a sustentar este argumento que nos ratifica que este evangelio lo escribió él, efectivamente, ¿sí? A pesar de que no lo encontramos literalmente en el evangelio, como lo vimos con Mateo, que tampoco Mateo nos decía que Mateo lo escribió, pero todo nos lleva a que la historia cumple que ellos fueron los autores de esto. Otro dato importante es que Marcos, como lo mencionaron acá, no fue un discípulo directo de Jesús, pero él se convirtió tiempo más adelante y fue asistente efectivamente de Pedro, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 13, versículo 13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perne de Panfilia, pero Juan,
apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí nos da una referencia de que ellos se separan por un hecho particular, y Marcos está allí siempre tratando de acompañar, pero entonces se dividen y empieza a dar relaciones de cómo Marcos está relacionado con Pedro, con Pablo, con Timoteo, como mencionaba por acá Alex en hace un momento. Y como decía por allá, creo que fue Tolly, básicamente los relatos son muy similares a Marcos y Lucas, digamos, se entrelazan, se confirman, ¿sí? Pero cada uno de los autores tiene una vista, digamos, especial, que nos ayuda a ver un panorama un poco más integral, ¿sí? Como tal vez vimos en Mateo, cuando hablábamos de Mateo, que decían que a él lo estaban golpeando, y le decían, si eres el Mesías, dinos quién te está golpeando. Pero entonces uno queda como, bueno, ¿y cómo así? Pero pues si lo están golpeando, seguramente lo está viendo de frente. Pero no, cuando vemos Marcos, ratifica que lo tenían vendado. Entonces son como cuando se le pregunta a los testigos, ¿cómo fue este accidente o cómo fue esta circunstancia? Pues complementamos, entendemos, claro, pues que el Señor estaba vendado, ¿cómo iba a decir que quién lo golpeó? Ese tipo de cosas son lo que usan los investigadores para confirmar si un relato es real, ¿sí? Cogen a las personas, las cuestionan en lugares separados y comienzan a armar. Por eso dicen que cuando un testimonio es idéntico y las personas dicen las mismas palabras en el mismo orden, hay duda, eso hay como que hay algo raro. Pero usted mira la armonía de los 4 evangelios, se complementan. Cristina creo que mencionó que efectivamente Marcos estaba dirigido a un público específico, ¿sí? Y cómo Mateo complementa toda la genealogía y cómo Mateo habla hacia los judíos para mostrar que es el Mesías. Entonces es precioso cómo todo entrelaza, ¿sí? Algunos que desconocen dicen, pues que como que esos 4 evangelios repiten no repite información, se complementan los evangelios. Entonces es algo maravilloso. Pues la fecha me parece importante, pues, algunos mencionaban que era del 60 al 70. Bueno, yo les voy a decir una cosa, es muy difícil determinar la fecha de los evangelios. Es complejo, es poder decir esta fecha entre esta, y tal vez no todos puedan tener la razón, o puedes que estén en un rango de tiempo. Pero hay algo importante en Marcos para que lo tengamos en cuenta, y es que pues efectivamente Marcos nos lleva a que esto puede haber sido escrito entre el 50 y el 60, o el 55 y el 65, por un detalle importante. Y es que pues Marcos escribe relatando a Pedro estando vivo. Esto quiere decir que eso nos sitúa en un intervalo de tiempo de los finales de los 50 a los 60, que fue cuando Pedro estuvo vivo. Entonces, eso nos puede dar un poquito más de acercamiento de cuándo fue escrito. Ya aquí muchos lo dijeron, personajes claves, pues claramente nuestro Señor Jesucristo es el centro. Los 12 discípulos, Pilatos, los líderes religiosos y los judíos son personajes claves dentro de esto. Yo los invito también como modo de investigación, curiosidad, si quiere busquen un video de YouTube, lo que sea, cómo se hace un método inductivo. Eso lo puede aplicar usted para cualquier libro, no solo la Biblia, pero es como estudiar un libro y entender realmente cuál es el mensaje que ese libro trae, ¿sí? Entonces es bonito que usted lo pueda mirar. Algo importante que les voy a decir, para mí, el nombre de este ministerio Salvavidas nació de Marcos 10:45, ¿sí? Que es el versículo principal, creo que Tolly lo mencionó. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso Jesús es nuestro salvavidas. Ese fue el nombre de cual nació este ministerio, Marcos 10:45. Y el propósito es Mateo 28, que ya todos lo sabemos, que es hacer la gran comisión. Los lugares claves que tiene Marcos, pues Capernaum, clave, alguien lo mencionó por acá, creo que fue Conchita o Julia, mencionó que efectivamente pues Capernaum se vuelve en una base importante de toda la operación, de compartir el mensaje en Nazaret, Cesarea, Filipo, Jericó, Betania, el Monte de los Olivos, Jerusalén, el Gólgota, son partes importantes. Y por último, pues vemos proféticamente el cumplimiento de un 19% de toda esta palabra en todo lo que sucedió, está sucediendo y está por suceder. Entonces, quería hacer como esta breve introducción porque creo que hicieron un trabajo maravilloso, excelente,
los felicito, de verdad que me agrada que todos hayan podido participar, hayan estudiado. Los que de pronto no levantaron la mano, no se preocupe, aquí mucho, como decía Toli, el que le nace, el que quiere, eso sí, y yo sé que todos andamos en muchas ocupaciones, pero qué bonito es poder compartir con nuestros hermanos pues este tiempo tan poderoso, tan hermoso, que es estudiar la palabra de Dios. Entonces, pues creo que hay 2 manitas arriba, vamos a dar la oportunidad que nos compartan y vamos a orar, ¿listo? Entonces, creo que Conchita quiere compartirnos algo. Adelante, por favor. Sí, se me había quedado esta partecita, Mario. Perdón, que la mayoría de los relatos o de las acciones se centran en Galilea, donde Jesús inició su ministerio, y Cafarnaúm, que fue la sede, que ya se habló, y luego menciona el resto de las ciudades. Me parece que de verdad ya estaba chuleadito, pero chévere. Excelente, muy bien. Alex. Marito, lo que pasa es que de pronto me hice entender mal. De pronto sí fue escrito en griego, pero dice que varias citas fueron traducidas al arameo para mostrar las costumbres a los judíos, ¿sí? Eso fue lo que pues leí en el texto, ¿sí? También ahí se notaba de que Marcos lo que quiso plasmar es que Jesús es Señor de Señor y Rey de Reyes. Ese es mi pequeño aporte adicional. No, Alex, no es pequeño, o sea, es valioso, y de hecho vamos a entender un poco en la siguiente clase por qué la importancia del idioma, lo que tú estás mencionando. Marcos viene de una familia bien, entonces eso permite que pueda haber tenido la oportunidad de escribir y hacer una carta como esta, un evangelio como estos. Y bueno, ya vamos a ver datos importantes, lo de la casa, todo lo que mencionaste, vamos a complementarlo porque son datos importantes para entender todo el contexto de cómo fue escrito este evangelio. Yo tengo una pregunta adicional. Es una pregunta. Sí, el escenario principal en Marcos fue Capernaum. Bueno, yo frontal ese fuera de contexto, no, la verdad no lo sé. ¿Por qué Jesús maldijo Capernaum? Bueno, esto tiene unos eventos que se cumplirían después, ¿cierto? Y realmente Capernaum es una ciudad que, pues, así como la higuera, ¿no? La que no iba a dar fruto, pues se iba a secar. Pero eso lo vamos a ver más adelante si el Señor nos permite. Y se cumplió, o sea, su palabra se ha cumplido. Ninguna sola palabra ha caído sobre tierra. Todo lo que se ha dicho proféticamente se ha cumplido. Pero eso lo esperamos poder verlo mucho más adelante. Bueno, hay varias manitas arriba. Vamos a tratar de ser muy breves los que vienen, los aportes de lo que ya no hayamos dicho. Mi hermana Julia, adelante, por favor. Quiero agregar que Juan Marcos era primo de Bernabé y pues le colaboró se ve en Hechos, a lo último como le pide que le envíen a Juan Marcos, ¿no? Mi colaborador. Y algo de lo de Capernaum es porque allá se hicieron demasiados milagros y la gente no creyó. Entonces, pues, hay de ti, fulano, hay de ti, y nombra varias ciudades. Si en Sodoma y en Gomorra se hubiera hecho todo eso, ¿sí ve? Es por eso más que todo. Gracias, Marita. Muchas gracias a ustedes por la participación. Bueno, aquí sigue Toli, María y Juan Emilio, muy concretos para ir cerrando, por favor. Me llamó la atención en el capítulo 3, leyéndolo más o menos, dice, capítulo 13, versículo 13, elección de los 12 apóstoles. Jesús escoge a los 12 apóstoles y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, en donde se nota mucho la sanidad que él, los milagros de sanidad que él hace. Y pues que escogió a los 12 apóstoles en esa época. Gracias. Bueno. Sí, tremendo, excelente. Listo. María, adelante, por favor. Mi aporte es respecto a los 16 capítulos que tiene Marcos. Está compuesto por 11.000 palabras.
Divino. Es un dato matemático. Gracias. Bueno, excelente. Juan Emilio. Bueno, también rápidamente los 4 temas principales de su evangelio. Primero, la cruz, que nos muestra a Jesús como hijo de Dios plenamente humano y que fue muerto en la cruz, ¿sí? Él hace mucho enfoque en la cruz. También en las muchedumbres, muestra también varias veces cómo Jesús andaba rodeado de mucha gente. El tercero es el secreto de la persona de Jesús, que muestra a Jesús como el verdadero Mesías, y en varias ocasiones le pide a la gente que al que él le hacía los milagros, que no se lo dijeran a nadie, ¿ya? Y el cuarto es la persecución. También enfoca mucho que es criticado y perseguido por hablar y actuar con libertad. Y como dato curioso también que no se ha mencionado, es que es utilizado es representado como el león. Bueno, en la tradición católica, sí, más comúnmente es representado como el león, porque su narrativa comienza en el desierto donde habita esta especie. Y un también dato personal, a mí me gusta mucho, de hecho lo uso en mis correos electrónicos al final, Marcos 9:23, que para el que cree todo es posible. Esa palabra pues siempre la llevo muy presente, Marcos 9:23. Era todo el aporte, gracias. Amén. Bueno, creo que dentro de todo este mar de mensajes que nos compartieron hoy, lo más importante es lo que el Señor le hable a su corazón, ¿sí? Entonces, a partir del momento, la invitación es que usted tome el Evangelio de Marcos. Espero que ya haya podido terminar el de Mateo, que ya haya podido hacer el recorrido de todo lo que estuvimos viendo, y ahora usted tome su tiempo para poder estudiar el Evangelio de Marcos, que como vimos es el más cortico de todos, es el más corto, y seguramente usted lo va a leer muy pronto. Entonces, pues vamos a orar y vamos a entregar este tiempo ya en manos de Dios. Y gracias a todos por los que hicieron esta labor. Para la próxima clase espero que usted pueda simplemente empezar a leer el Evangelio y ya podamos todos empezar a introducirnos en el tema. ¿Listo? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que nos permitiste compartir tu palabra, de aprender más de todo el contexto histórico, de lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra. Te damos gracias por cada persona que sacó su tiempo, sacó estos minutos, a veces horas, para poder investigar, profundizar, meditar, reflexionar en tu palabra. Te damos gracias, bendice sus vidas, Señor, bendice su tiempo, bendice sus familias, bendice su salud, bendice sus familias, Señor, sus hogares, sus congregaciones, Señor, sus naciones, sus gobiernos, Padre. Hoy los ponemos delante de ti y te pedimos, Señor, hoy que así como tú hablaste a través de tu palabra en los evangelios, sabemos que tú eres un Dios de ayer, de hoy y de siempre, que tú seguirás haciendo milagros, Señor, que tú seguirás obrando, que tú seguirás trayendo, Señor, el de nuevo, que tu Espíritu Santo se siga moviendo de una manera especial y sobrenatural, porque sabemos que tú eres un Dios de imposibles, eres un Dios todopoderoso, que para ti, Señor, no hay nada que no pueda hacerse, Señor. Hoy creemos y ponemos nuestra confianza en ti, de que tú eres el único y verdadero Dios. Tú eres, Señor, nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro proveedor. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Declaramos y proclamamos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre. Bendecimos esta noche y a todos nuestros hermanos que estuvieron conectados, estudiando. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.